Jóvenes, muy buenos días. Hoy día vamos a abordar un tema más sobre el estado gaseoso, la segunda parte del estado gaseoso. Ya sabemos nosotros de que vivimos en un mar de gases, vivimos en un océano de gases, vivimos en constante interacción con gases. Es más, respiramos gases. ¿Qué respiramos? Una mezcla de gases llamada aire. Los gases se encuentran en todos lados y se meten y se escapan por cualquier huequito. Recuerda que tienen una propiedad muy poderosa llamada efusión. ¿Qué cosa es la efusión? Es la propiedad de escape del gas. Por cualquier orificio, por ahí se escapa, ¿correcto? Pero también los gases se pueden expandir, se expanden rápidamente, se pueden comprimir y hay otra propiedad que se llama difusión, que se meten en otro medio. Por ejemplo, en el caso de las gaseosas, ¿sí? Tenemos gas en un medio acuoso. Entonces tenemos cuatro propiedades principales de los gases que son la expansión, compresión, difusión y ¿qué cosa? La efusión, propiedades escape. ¿Cuál es la característica de los gases? ¿Recuerdas? Yo creo que sí. Los gases se caracterizan porque sus moléculas no están quietas, no están estáticas, sino están moviéndose y moviéndose constantemente. Se mueven y se desplazan en un movimiento caótico, obviamente desordenado. ¿Debido a qué? A su elevada energía cinética. ¿Correcto? ¿Qué cosa es la energía cinética? Es la energía de movimiento. Vamos a corroborarlo y comprobarlo hoy día. Yo tengo acá una gaseosa, ¿sí? Esta gaseosa contiene obviamente un gas. Si abro este recipiente y empujo, aplastando el recipiente, empujo a que salga una cantidad de gas y dejo deformada, como ustedes pueden ver, la gaseosa, ¿sí? Dejo deformado el recipiente totalmente. Bastaría tan solo con moverlo un poquito, porque al moverlo, al agitarlo, elevo su energía cinética, energía de movimiento, y las moléculas de gas comienzan a moverse, y al moverse, y a desplazarse, y al desplazarse comienzan a originar presión internamente, retomando a su forma original. Vamos a verlo, vamos a hacer una movidita, siempre es bueno. Ahí está la movidita, y notamos ya que el recipiente ha tomado su forma original, y hemos corroborado que hay presencia de gas. El gas se mueve rápidamente generando presión interna y como consecuencia empuja a que las paredes del recipiente tornen a su forma original. Acá tenemos presencia de gas. Ahora si yo abro la tapita, obviamente pues el gas se va a salir, ¿no? Obviamente ahí podemos apreciar cómo comienza a desplazarse el gas, ¿correcto? Entonces sabemos que los gases tienen un movimiento caótico desordenado, tienen una elevada energía cinética, energía de movimiento y que nunca están quietos, siempre están moviéndose. Hoy día vamos a abordar la famosa ecuación general de los gases. Y esto ocurre cuando un gas es trasladado o desplazado a otro recipiente y se dan otras nuevas condiciones. Comenzamos. Mira acá, por favor, atentos. Ecuación general de los gases. Si un gas es sometido a un proceso donde varía su temperatura, varía su presión o varía por casualidad su volumen, estamos ante la presencia de una ecuación general de los gases. Estamos ante la presencia de un traslado o cambio de parámetros. Y para ello vamos a utilizar una fórmula muy poderosa para resolver este tipo de problemas. Cada vez que en algún ejercicio o problema te dicen aumentó la temperatura, disminuyó la presión, varió el volumen era 3 atmósferas, ahora es 1 atmósfera, era 5 atmósferas, ahora es 8, la temperatura era 300 Kelvin, ahora es 400, estamos frente a la presencia de la famosa ecuación general de los gases. Este es un proceso que se da cuando varía la temperatura, presión y volumen. Pero acá ocurre algo. La masa y el número de moles, ¿sí? Manteniéndose constante el número de moles. O sea, el número de moles siempre va a estar constante. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Imagínate que yo tengo un recipiente herméticamente cerrado, ¿sí? Tengo un gas. Puede ser gas oxígeno, gas nitrógeno, gas metano, el gas que tú quieras. Imagínate que tengo el gas sulfuro de hidrógeno. Bacán. Acá tengo en un recipiente herméticamente cerrado un gas. Pero estas moléculas de gas van a estar a unas condiciones. ¿Qué condiciones? A una presión, llamamos presión 1, va a estar a un determinado volumen, llamamos volumen 1, y a una determinada temperatura llamada temperatura 1. Ahora, lo que hago es trasladar, vamos a trasladar, vamos a trasladar, ¿qué cosa? El gas. Pero al trasladarlo, lo metemos en otro recipiente también herméticamente cerrado, pero que es más chiquito, que tiene una capacidad volumétrica menor. Entonces, si todas esas moléculas de gas
que estaban acá, chévere, estaban ahí pasándola pero regio, estaban ahí bien bacán, las trasladamos a un recipiente más pequeñito, ¿qué pasaría? Que esas moléculas de gas se van a sentir obviamente más pegadas. Entonces su capacidad volumétrica, como el recipiente es menor, al pegarse más van a generar mayor presión. Como consecuencia van a variar las condiciones. Entonces es muy posible que la presión acá, ¿sí?, era de repente, no sé, P1, y acá la presión va a ser otra, va a ser de repente aumentada, ¿sí?, y va a ser una presión llamándole presión P2. Obviamente que su volumen ya no es el mismo, su volumen acá va a ser volumen sub 2, y la temperatura tampoco va a ser la misma, va a ser una temperatura T sub 2. Como nos damos cuenta en este proceso, el número de moles permanece constante, bacán. Pero ¿qué cosas han cambiado? Han cambiado los parámetros, han cambiado las variables. Tenemos acá condiciones número 1 en el estado inicial y tenemos acá condiciones número 2 en el estado final. Ahora, recordemos la ecuación universal de la ley de los gases. ¿Cuál es la ecuación universal? La ecuación universal es la famosa pavo igual a ratón, ¿sí? Pavo ratón acá se cumple y acá también se cumple pavo ratón, tanto en este recipiente como en este recipiente. Siempre se va a cumplir la ecuación del pavo ratón. Pero hay algo que es constante. ¿Qué cosa, profesor? La constante universal R. R es un parámetro constante que se da en la ecuación. Pero también me están diciendo otra cosa, que el número de moles en este proceso de traslado también va a permanecer constante. Entonces tenemos como constante el número de moles N y tenemos R, que es la constante universal. A todo ello le vamos a llamar una única constante llamada la constante K, ¿correcto? Y si queremos, hacemos un despeje. Vamos a despejar. Imagínate que queremos acá PB igual a KT, ¿correcto? Y queremos despejar la constante K, nada más sería PB sobre T igual a K, ¿correcto? Entonces tenemos que presión por volumen sobre temperatura es igual a una constante llamada la constante K. Eso se va a cumplir tanto en las condiciones iniciales 1 como en las condiciones iniciales 2. Como las condiciones iniciales 1, PBT es igual a K, y en las condiciones iniciales 2, PBT es igual a K, K con K como son iguales, podemos relacionarlas. Y se forma una ecuación súper poderosa que me va a ayudar a solucionar un montón de problemas en química del estado gaseoso que se conoce de esta manera. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a las condiciones 2 de presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. A esta ecuación superpoderosa se le conoce con el nombre de la ecuación del pavito 1 igual al pavito 2. Mira acá, pavito 1 igual al pavito 2. Y con esta ecuación vamos a solucionar algunos ejercicios importantísimos, ¿correcto? Algunos ejercicios importantísimos. Por ejemplo, comenzamos con el ejercicio número 1. Dice lo siguiente. Dice, se tienen 60 litros de un gas. Ah, profesor, me están dando un dato poderoso. ¿Cuál es el dato que me están dando? El volumen. Me están dando un volumen, mira acá, un volumen de ¿cuánto? De 60 litros. ¿Qué más? A 4 atmósferas. También me están dando la presión. Uy, me están dando la presión. La presión también me la están dando, me dicen que es 4 atmósferas. Bacán. ¿Y qué más me dan? Y 27 grados centígrados. Me dan la temperatura. Pero tú recordarás, ya lo hemos visto en clases pasadas, que la temperatura en el estado gaseoso siempre se trabaja en Kelvin. Nunca se trabaja en grados centígrados. Entonces lo que yo tengo que hacer es convertirlo a grados Kelvin. Si acá tenía 27 grados centígrados, le voy a sumar 273. Muy bien, 273 y eso me daría 300 Kelvin. Entonces tengo mi temperatura sub 1, que sería 300 Kelvin. Ahora voy a analizar los parámetros números 2. Vamos a ver acá. ¿Qué volumen ocuparía? Me están preguntando el volumen que ocuparía. Yo no lo sé. Tú tampoco. Nadie lo sabe todavía. Vamos a encontrarlo. ¿Cuál es el volumen sub 2? Entonces le ponemos ahí volumen sub 2 sub X. X es una incógnita. Yo no sé cuál será el volumen sub 2 que ocuparía. El gas bajo una nueva presión. Ahora me dicen que una presión de 8 atmósferas. O sea, la presión sub 2 ahora es de 8 atmósferas. Entonces se das cuenta, lo que ha pasado es aumentar la presión. Ha aumentado la presión y como ha aumentado la presión, posiblemente el volumen ha disminuido. Ahorita lo vamos a corroborar cuánto sale el volumen, pero muy posiblemente si aumentó la presión, el volumen disminuyó. Vamos a seguir.
Y la temperatura sub 2 en este caso es 127 grados centígrados. Yo no le puedo poner 127. ¿Por qué? Porque la temperatura jamás se trabaja en grados centígrados. ¿Se trabaja en qué? En Kelvin. Entonces 127 para convertirlo en Kelvin le sumo 273. 127 más 273, ¿cuánto me da? 400 Kelvin. Entonces acá tendría la temperatura un total de 400 Kelvin. Teniendo las condiciones 1 y teniendo las condiciones 2, puedo aplicar mi fórmula súper poderosa, que es la ecuación del pavito 1 igual al pavito 2. Entonces la reemplazamos de frente, pavito 1 igual a pavito 2. Tú ya la sabes, Vamos a reemplazarla. Pavito 1 igual a pavito 2. Presión 1 por volumen 1. Presión 1 sería 4 por el volumen 1, que en este caso sería 60. Todo dividido entre ¿quién? Entre la temperatura, que es 300. Igual a las condiciones 2. Las condiciones 2 sería presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Presión 2 si la conozco, vale 8. La presión 2 vale 8 por X. Recuérdate que X es el nuevo volumen. Y todo dividido entre ¿cuánto? Entre 400. Muy bien, chévere. Lo que yo puedo hacer acá es quitarle los ceros, tanto a un lado como para el otro. ¿Sí? Acá se va 0, 0, 0, 0. Ya está, ya. Más o menos como que estoy trabajando la situación. Ahora le voy a sacar tercia acá. Le saco tercia acá. Le saco tercia acá. Acá me quedaría ¿cuánto? Me quedaría 20. 60 entre 3 es 20. Mira, acá le puedo sacar cuarta. Acá le puedo sacar cuarta. 8 entre 4, ¿cuánto me da? Me da 2. Entonces me quedaría 4 por 20. 4 por 20 sería 80. Entre 2, ¿cuánto sería? 80. Entre 2, eso sería 40. Por lo tanto, el volumen sub 2 es igual a 40 litros. A 40 litros. ¿Correcto? 40 litros. Vamos ahí. 40 litros. De esa manera podemos encontrar rápidamente la respuesta. Entonces, si te das cuenta, estamos trabajando con una ecuación general de los gases donde me relaciona dos condiciones. Las condiciones en el estado inicial y las condiciones en el estado final, llamada pavito 1 igual a pavito 2. Pero ¿cuándo se va a realizar o cuándo se va a utilizar esta ecuación poderosa? Siempre y cuando me digan de que un gas se ha trasladado, de que un gas se ha variado, o que ha habido un proceso donde se ha generado una alteración o una variación en la temperatura, presión o volumen. Cuando ocurre eso, aplicamos la ecuación general de los gases. Pavito 1 igual a pavito 2. Ahora, esta ecuación superpoderosa tiene algunas restricciones. A eso vamos a atacarle como los procesos restringidos. ¿Estos procesos restringidos qué son? Son cuando uno de estos parámetros, presión, volumen o temperatura, permanece constante. Y hubieron muchos científicos que se encargaron de investigar, indagar y obviamente encontrar los diferentes procesos restringidos. Les sacaron obviamente o los llamaron como leyes experimentales. Entonces los procesos restringidos en realidad son leyes experimentales que permiten explicar la teoría cinética química de los gases, ¿correcto? Tenemos tres, son los principales. Comenzamos con el número 1, la famosa ley de Boyle-Mariotte. Boyle y Mariotte comenzaron a estudiar obviamente a los gases y encontraron un proceso muy poderoso que le vamos a llamar el proceso isotérmico. Ellos trabajaron con el famoso proceso, ahí está, proceso isotérmico. ¿Qué significa iso? Iso significa igual. ¿Y qué significa térmico? Temperatura. Entonces, cuando hablamos de proceso isotérmico, significa que mantiene la misma temperatura. En el proceso, la temperatura, vamos a llamarle temperatura T, va a permanecer constante. La temperatura T va a permanecer constante. Le ponemos una nubecita para recordarlo que la temperatura T permanece constante. Entonces, fíjate en la ecuación general. Si T permanece constante, o sea, significa que T1 y T2 son lo mismo. Si acá es 10, acá es 10. Si acá es 100, acá es 100. Si acá es 1000, acá es 1000. Si acá es 1.000.000, acá es 1.000.000. Entonces T con T se van. Y simplemente la ecuación ahora sería de la siguiente manera. Sería P1 por volumen 1 igual a P2 por volumen 2. Esa vendría a ser mi nueva ecuación para el proceso isotérmico. ¿Quién creó el proceso isotérmico? El famoso Boyle-Mariotte. ¿Correcto? Este proceso se basa en que la temperatura es constante y simplemente cuando veamos un problema o algún ejercicio que me dicen se da mediante un proceso isotérmico, aplicamos
pavito 1 igual a pavito 2, donde las temperaturas se eliminan porque es constante. Segundo proceso restringido, la famosa ley de Charles. Charles hablaba acerca de la presión, entonces él creó un proceso llamado el famoso proceso isobárico. Ponemos acá, proceso, ahí está, isobárico. Isobárico viene de barómetro. Barómetro es un instrumento que mide la presión. O sea, lo que quería decir él es que la presión permanece acá constante. Lo encerramos en su nubecita chévere para recordar que la presión siempre permanece constante. Por lo tanto, nos vamos a la ecuación general de los gases. Bacán. Si la presión 1 y la presión 2 son constantes, significa que son iguales, se mantienen. Si este de presión es 5, esta también será 5. Si este es 100, este será 100. Si este es 200, este es 200. Por lo tanto, P con P se van. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría esta nueva fórmula. Volumen 1 sobre temperatura 1 igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Esta ecuación de BT1 igual a BT2, ¿sí?, va a ser aplicada para un proceso isobárico. ¿Qué significa isobárico? Isobárico significa que la presión permanece constante. Correcto. Pasamos al tercer proceso, el famoso Gay-Lussac, la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac, ¿qué decía? Gay-Lussac decía de que el volumen también puede permanecer constante y le llamó proceso isométrico o proceso isocórico, ¿correcto? Entonces vamos a hablar acá del proceso isométrico o proceso isocórico. Ponemos mejor proceso, ahí está, proceso isocórico. ¿Qué significa? Que el volumen permanece ahora constante. Lo encerramos en una nubecita para recordarlo, que el volumen permanece constante. Oye, profesor, nos vamos de nuevo a la ecuación general de estado. Y en esa ecuación general de los gases, ¿sí?, recuerda, tenemos pavito 1 igual a pavito 2. Pero si el volumen ahora permanece constante, significa que volumen 1 y volumen 2 son iguales. O sea, si el volumen 1 es 20 litros, el volumen 2, ¿cuánto será? 20 litros, porque permanece constante. Si el volumen 1 es 50 litros, ¿cuánto será el volumen 2? 50 litros. Por lo tanto, volumen 1 con volumen 2, se van. ¿Y cómo me queda mi ecuación? Mi ecuación me queda así, mira. PT1 igual a PT2. Entonces, utilizando estas formulitas súper poderosas, voy a poder resolver cualquier problema de un proceso restringido. Vamos a comenzar con uno. Dice acá, se tiene 15 litros de un gas a 27 grados centígrados. Bacanazo. Vamos a colocar las condiciones 1. A ver, condiciones número 1. Presión 1, volumen 1 y temperatura 1. A ver, ¿qué tenemos acá? Dice que se tiene 15 litros de un gas. O sea, tengo el volumen que es 15 litros. 15 litros. Ya está, bacán, 15 litros. Y tengo la temperatura que es 27 grados centígrados. Tú sabes muy bien, tú lo sabes, sí, yo lo sé, que 27 grados no se pueden colocar, sino que siempre se trabaja en grados. ¿Qué cosa? Kelvin, que es la temperatura internacional. Como tenemos 27 para convertirlo en grados Kelvin, ¿qué se le hace? Se le suma 273. Entonces le sumamos 273. ¿Cuánto me da? 300 Kelvin. Acá sería un total de 300 Kelvin. Bacanazo. Hasta ahí está todo bien. Bacán. Ahora dice, si la temperatura aumenta, o sea, estamos hablando ya de unas condiciones número 2. Estas eran mis condiciones 1, ahora vamos a hablar de unas condiciones número 2 que las vamos a poner por acá. Temperatura 2, este sería el volumen 2, y acá sería la presión número 2. Dice que la temperatura 2 aumenta en 400. Si te dijera aumenta a 400, acá coloco 400. Pero si me dicen que aumenta en 400, estamos hablando que hay que sumarle 400. Tenía ya 300 más 400, ¿cuánto me da? 700 Kelvin. O sea, mi temperatura final será 700 Kelvin. Uy, mira lo que dice acá. Dice que el proceso es isobárico. Isobáricamente, o sea, este proceso se va a dar una variación isobáricamente. Cuando hablamos de isobárico, ¿de qué estábamos hablando? De presión constante, ley de Charles. Esta presión constante me dice que P1 y P2 son iguales. O sea, si acá P1 vamos a imaginar que sea 100, imaginamos, acá P2, ¿cuánto tendría que ser? También 100. Por lo tanto, estos dos se van a eliminar. Y vamos a trabajar con esta nueva ecuación poderosísima, la ecuación de Charles, que dice volumen BT1 es igual a BT2. Ya está. Esa es la ecuación con la que vamos a trabajar para el caso de un proceso isobárico. Seguimos leyendo. ¿En cuántos litros varía el volumen? O sea, lo que me están preguntando a mí es hallar la cantidad de
X litros. Nada más me están preguntando la cantidad de X litros. Y quiero saber en cuánto varía. O sea, de acuerdo a lo que me salga, yo hago un cálculo de cuánto aumentó para saber la variación. Comenzamos a trabajar rápidamente. Mira, facilísimo es esto. A ver, tenemos 15 litros de un gas, bacán, a una temperatura de 300 Kelvin, chévere. Aumenta a 400 la temperatura, o sea, 300 más 400, 700. Me piden allá el nuevo volumen. Y me dicen que el proceso es isobárico, o sea, la presión es constante, por lo tanto voy a aplicar esta fórmula. BT1 es igual a BT2. Ya, bacán. Eso es lo que voy a aplicar. Comenzamos entonces por acá. Volumen 1 sería 15, temperatura 1 sería en este caso 300, igual al volumen 2 que no conozco, X, entre 700. Profesor, ¿qué puedo hacer acá? Quitarle los ceros para un lado para el otro, ¿correcto? Le quitamos acá los ceros. 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá. Me queda 15 entre 3. ¿Cuánto es 15 entre 3? Es 5. ¿Y 5 por 7 cuánto es? 35. Por lo tanto, X va a salir 35 litros. Entonces yo te pregunto, ¿qué cosa era X? Era el volumen 2. El volumen 1 era 15. Y el volumen 2, ¿cuánto es? Es 35. 35. Entonces, ¿en cuánto se dio la variación? ¿En cuánto se dio la variación? La variación se dio en un total de 20 litros. En un total de 20 litros. ¿Te das cuenta? Y esa vendría a ser la respuesta. Entonces, hacemos una pequeña retroalimentación sencilla para finiquitar con este videíto. ¿Qué cosa es el estado gaseoso? Es aquel estado que se caracteriza porque sus moléculas se mueven a grandes velocidades debido a una elevada energía cinética. Recuerda cuando vimos la gaseosa, le hago mayor movimiento, mayor agitación, sus moléculas de gas como que se excitan y comienzan a generar una presión interna. La presión, el volumen que ocupa y la temperatura, esas variables se relacionan entre sí y forman una ecuación llamada pavo-ratón. Pero cuando un gas se encuentra en un recipiente herméticamente cerrado y se traslada a otro recipiente herméticamente cerrado con otra capacidad volumétrica de repente más pequeña o de repente más grande, los parámetros, las condiciones cambian. Tenemos condiciones iniciales 1 y ahora condiciones iniciales 2. Como el número de moles siempre va a permanecer constante en ese traslado, estas ecuaciones universales se relacionan y forman una ecuación llamada ecuación general. Esa ecuación general es conocida como la ecuación del pavito 1 igual a pavito 2, para utilizarla siempre y cuando me digan en un problema que la presión aumentó, la temperatura disminuyó, el volumen varió, etc. Ahora, tenemos procesos también restringidos, donde uno de estos parámetros permanece constante. Si la temperatura permanece constante, se llama proceso isotérmico, creado por Boyle y Marriott. Si la presión permanece constante, se llama proceso isobárico, creado por Charles. Y el famoso la ley de Gay-Lussac, se saca del proceso isocórico que dice que el volumen permanece constante. También algunos lo llaman proceso isométrico. Entonces, teniendo estos procesos, podemos resolver también problemas de acuerdo al enunciado. ¿Sí? Muchas gracias, cuídense, hasta la próxima.